estatuto. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Así es. Hemos dicho que como buenos talmidim son 3 principios. ¿Cuáles son? Enseñable, maleable, papel y lápiz. Libretica de anotaciones para tener un buen aprendizaje. ¿De acuerdo? Buen aprendizaje. Yo pienso que decíamos anoche la instrucción sobre, hablando de los misbot que hay en el Brit Hadacha o en el Brit restaurado, que no podemos llegar a ser maestros si no pasamos por la yesivá. No podemos ser maestros si primero no nos sentamos. No podemos ser maestros si primero no aprendemos. Esa es la ley, ¿cierto? De la siembra y de la cosecha. Yo quiero tener una buena cosecha, pero yo tengo que sembrar, tengo que sentarme, tengo que recibir. ¿Amén? Entonces, amados, eso lo tenían los desde el principio. Por algo tenemos la Torá. Si no es porque hombres escribieron lo que vieron, no tuviéramos este libro en las manos, ¿verdad? A todos Él les dijo: escribe lo que ves, escribe lo que oyes. Y Él les dijo: escribe, así sea en una tabla, pero escribe. Él mismo nos dio ejemplo al escribir 10 de las palabras más importantes de la Torá en tablas de zafiro, que fueron tablas de zafiro. Y lamentablemente esas tablas de zafiro fueron quebradas. Las originales las quebró nuestro patriarca Moshe. Y yo creo que eso le causó también un problema para entrar. Son 22, tengo escritos 22 errores que cometió Moisés en toda su trayectoria. No solamente golpear la peña cuando Yahweh le dijo que hablara, hubieron otras actitudes que él cometió que le impidieron pasar al otro lado. Impresionante, ¿verdad? Entonces tenemos que darle gratitud al Padre. Estamos aprendiendo y es muy importante. Vamos a ir a Levítico capítulo 6, verso 1. Hoy vamos a ver, y agradecemos al Padre por la pizarra, el tablerito. Démosle un aplauso a la Damos gratitud al Padre, los amados que han aportado para lo donaron, y así debe de ser. Yo creo que no hay necesidad de pedir. El mismo Abba coloca el querer como el hacer. Así es. ¿Cierto? A veces nos comportamos como gatitos. Pedimos y pedimos y pedimos, ni arriamos aquí, ni arriamos allá. No, Él coloca en el pueblo el querer como el hacer. Así es. Él coloca en el pueblo el querer como el hacer. Le damos gratitud por eso. En las emplanadas estamos estrenando piano. Todos 2.800.000. También fue una entre todos, se levantó la plata. Qué bendición. Y damos gratitud al Padre por eso. Queríamos estrenarlo para Chabot, pero no hubo energía. Bendecido, ¿cierto? Solamente tocadito, pero bueno. Damos gratitud al Padre. Y eso es. También creo que aquí están estrenando cabinas, micrófonos. Eso es. Yo pienso que Él coloca el querer como el hacer, y por eso es muy bueno cuando el pueblo entra y observa qué hace falta, qué hay que hacer, y el Abba le va a colocar, ¿cierto? Yo decía ahora días
Y a veces allá en el apartamento que tengo allá en Planada, pues, llegan amados y miran, no para juzgar ni para criticar, no miran qué hace falta. ¿Cierto? Una ocasión entró uno de los amados y vio que, con su esposa, vio que nos faltaba alguna vajilla. Venga, compró, por la tarde la trajo. Y a veces eso es bueno, ¿verdad? Dice la palabra que hacer partícipe de toda cosa buena aquel que instruye. ¿Amén? Y esto es algo que necesitamos. Yo cuando voy a hacer actividades, bueno, ¿qué necesita? ¿Un micrófono? ¿Qué? No, un tablerito y un marcadorcito, eso es un instrumento. Y así sucesivamente. Muy bueno hacer partícipe de las cosas buenas, donde usted recibe la bendición. Amén. Usted recibe la bendición. Llamo gratitud al Padre. Bueno, vamos a ver en Devarim capítulo 7, capítulo 6. Solamente el verso 1. El verso 1 nos habla de preceptos, los preceptos de Yahweh para vivir una vida espléndida en el reino. ¿Sí? Un precepto es una instrucción. Y para poder ser bendecido, a veces nos quejamos mucho. ¿Por qué no funcionan las cosas en mi vida? ¿Por qué no salgo de esta crisis en que mantengo? Y ahí está el secreto. Yo creo que Devarim capítulo 6, verso 1 nos da el secreto. Dice la palabra en el nombre del Adón Yahshua. Son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahweh, nuestro Elot, mandó que os enseñase para que lo pongáis por abodá en la Erez, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Yahweh tu Elot, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, hasta la tercera y cuarta generación, cuando se llega a la cuarta generación. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Bendito sea su nombre. Sabemos de que la Shema solo es un texto. Solo es un texto. Devarim 6:4 es la Shema. No hay más. Todo el capítulo 6 nos habla de algunas regulaciones. Regulaciones es algo que regula un mandamiento, lo que hay que hacer con ese mandamiento. Por ejemplo, el sisí, mandamiento, ¿qué hay que hacer con él? Usarlos. Eso es una regulación. El Shabbat es un mandamiento. ¿Qué hay que hacer con el Shabbat? Guardarlo, observarlo. Esas son las regulaciones. Y él da una serie de regulaciones en cuanto al Shabbat, las que hay en la Torah, porque pues, los hombres hoy en día, pues una cantidad de ordenanzas a ese mismo, que son takanot. Yo quiero hablar de eso hoy. Y vamos a hablar sobre todo de esos preceptos del reino para vivir una vida espléndida en Yahweh. Amén. Preceptos. Según este pasaje que acabamos de leer. Hay 3 preceptos en este capítulo. 1, mandamiento.
2. ¿Cuál es el otro? Estatutos. Y 3. Decretos. ¿De acuerdo? Estos son los preceptos de Yahweh para el reino. Muy importantes. Mandamientos en el hebreo. Mandamientos en el hebreo es mitzvot o misvah. Misvah es el singular, mitzvot plural. ¿Ven? Estatutos es hakim o en singular o en plural, hakim, no Joaquín, no, sino hakim. Y decretos, mandamientos, estatutos y decretos, que son mispatim. Mispatim, en plural, o mispa. ¿De acuerdo, amados? Mandamientos, estatutos y decretos. Okay. ¿Está claro? Mandamientos. Usted sabe que tenemos 613 y tenemos 1050. $613 es lo que cierra la Taná. Y 1050 es lo que cierra el Brit Hadashah o pacto restaurado. ¿De acuerdo? 613 en el Taná, 1050 en el Brit Hadashah. Eso, o sea que esto es muy importante y empezar a entender. En el Taná, estos 613, tenemos que hacer una agrupación. ¿Quién me dice qué son estas siglas? AS y DS. Antes y después. ¿Ah? Antes y después. Bueno, sí, antes y después, pero recuerde que aquí está la S. Antes de Sinai y después del Sinai, o sea, después de lo que sucedió en Chabot en el Sinai. Esto es muy importante. Antes del Sinai estaba lo que se llamaba la Torá oral. No había Torá escrita. ¿De acuerdo? Torá oral. Yahweh se comunicaba con el hombre. No necesitaba intermediario. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Estaba escondido el hombre. ¿Dónde estás, Caín? Escondido. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Hubo una serie de relaciones entre el Padre y su creación. ¿De acuerdo, amados? Después del Sinaí, estamos hablando de los 613. Ya después del Sinaí está la Torá escrita y los Takanot. Los Takanot, o sea, los mandamientos de hombres, la Torá de los hombres. Recuerde que cuando él baja del Sinai, de la primera vez que él baja, el pueblo de Israel le dijo:
Él le dice al pueblo, eso lo vimos en el Chabot, mire, el padre les manda a decir que se preparen porque se va a casar con ustedes. El pueblo se preparó 3 días, 2 días se prepararon y al tercer día hubo la manifestación, bueno, todo eso. Después de que él da toda esta cuestión, les dice, mire, prepárense, suban, y sucede lo que sucedió, el pueblo le dice a Moisés, no queremos que nos hable Yahweh, queremos que nos hable el hombre. Error. Entonces el hombre cogió muy en serio esto, y ahí es donde vienen y aparecen los famosos ¿qué? Takanot, que es el pensamiento de los ancianos, de los rabinos. Y es ahí donde ponen una cantidad de leyes y regulaciones que no están en la Torá, sencillamente porque los ancianos, bendita su memoria, desplació. Entonces nos pusieron a guardar una cantidad de cosas que en ninguna parte de la Torá están. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a través de todo este retornar a la casa del Padre y en esta línea tan delgada del reino, que es una línea casi invisible, vamos a encontrarnos en este caminar diferentes creencias, diferentes grupos. Vamos a encontrar personas que dicen, ustedes están guardando mal el Shabbat, hay que prender 2 velas, hay que hacer un rezo así, hay que hacer otro rezo allá. En cuanto al Shabbat, vamos a encontrar personas que no dicen Yahweh, sino Yahvé, o de pronto van a decir Yeshua. No, ese no es el nombre. Vamos a encontrar personas que dicen, no, usted no tiene necesidad de guardar ninguno de sus mandamientos, solamente las 8 leyes noálicas. Después del diluvio, ustedes saben que quedaron 8 mandamientos. Y guarden eso. Pueden comer lo que quieran, no tienen necesidad de guardar Shabbat. Y ahí fue donde comenzamos, la casa de Israel comenzó a errar hasta el día de hoy. Entonces, todo esto sucede porque no tenemos un claro entendimiento de lo que son estos preceptos del reino que Yahweh nos debe. ¿Estamos entendiendo? Entonces, note usted aquí 1050 mandamientos. ¿Cuántos de ellos hemos dejado de obedecer? Porque sencillamente lo decíamos, lo dijimos, yo lo dije, es que ahora no estamos ¿por qué? Por ley. Ahora estamos por gracia. Eso es uno de los grandes errores que cometimos. Pensamos, dejamos de obedecer aquí y comenzamos a vivir una gracia, entre comillas, falsa, porque hay más mandamientos. No son 613, son 1050, y que muchos de ellos hemos dejado de obedecerlos. Hemos dejado de obedecer, que no son camisa de fuerza, que no son imposibles de guardar, sencillamente. Por ejemplo, yo en estos días hablábamos de los ídolos, hablábamos de la fornicación, las carnes estranguladas, la sangre, no debemos de comer sangre, carnes ofrecidas a los ídolos. Guárdese de toda apariencia del mal, de los deseos carnales. Dice, debemos de evitar a los alborotadores, debemos de evitar pláticas y profanas charlas, debemos de evitar hacer argumentos sobre la Torá. A veces se pelea por bobadas. ¿Será que Adán tuvo o no tuvo un ombligo? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Una cantidad de cosas que no tienen sentido. Y hay personas que pelean por eso. ¿La tierra es redonda o es plana? Ahí cada rato me hacen la pregunta. More, ¿usted qué piensa? ¿La tierra es plana o es redonda? ¿Y para qué quiere saber usted? ¿Va a darle la vuelta al mundo? No, son cosas que no me traen a mí que salvación.
Pregunten cosas que realmente a uno lo edifiquen. Pero hay cositas que fue primero, el huevo o la gallina. ¿Dónde hace lo que dinosaurio? Exactamente. O sea, cosas que no tienen. Pero cuando usted y yo vamos y comenzamos a ver la esencia de lo que es el Brihadachá, vamos a quedar súbitos o súspitos, como digo el otro. ¿Cierto? Por ejemplo, no clamen como los hipócritas. Falta leer. ¿Cómo claman los hipócritas? Y hipócritas encierra a los creyentes. ¿Cómo claman los hipócritas? Para que todo el mundo los oiga. No clamen como los gentiles. ¿Cómo claman los gentiles? Para que todo el mundo los vea. No ayunen como los hipócritas. Hablando del pueblo creyente. ¿Cómo ayunan los hipócritas? Con carácter Ponen cara lánguida y mantecosa. mantecosa. ¿Cierto? Mantecosa y lánguida. Y usted va y abre la puerta y tiene una cara lánguida, y usted que lleva 3 días de ayuno. ¿No? Esos son los mismos que nosotros hemos hecho en el lado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, todas estas cositas son las que tenemos que tener cuidado de no pasar por alto. Son sencillas, porque es que ese es nuestro diario vivir en la realidad. No se hagan maestros muchos como muchos de ustedes. No se hagan maestros. La escuelita no doña Rita, no la escuelita del reino. Esta debe de ser la escuelita del reino. ¿Cuánto dice? Para aprender. Porque es que ya no estamos en la religión, estamos en el reino. Eso es muy importante. Entonces, los mandamientos están los de la Taná, que es la Torah, que son los Neví, los profetas, y están los libros. Todos estos son 613 misbot. Muchos de ellos ya no funcionan hoy. No, porque estamos en una cultura diferente. Unos por cultura. Otros no funcionan porque fueron impuestos por ángeles caídos. Recuerde que las segundas tablas no fue escrita por el dedo de Yahweh. ¿O sí? No. La palabra dice que fue escrita por los ángeles. Y hay una serie de mandamientos que yo discrepo de ellos. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Si tu ají te dice, te pega un tiro, usted pégale 2. ¿Escribió eso Yahweh? Yo dudo de eso. Hay otros que fueron trastocados por el hombre. Yahshua mismo dijo: habéis oído que los ancianos dijeron que, y dice una cantidad de cosas. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que comenzar a depurar y comenzar a guardar realmente los que Yahweh nos enseña. ¿Amén? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, cuando hablamos antes del Sinaí, después del Sinaí, es eso. Antes del Sinaí, oralmente. Después del Sinaí, Torah escrita, y vinieron los tacanos de los ancianos. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a filtrar todas estas cosas que el abacado y Yahweh nos dice. ¿De acuerdo, amados? Entonces, estos son los mandamientos, los misbot de Yahweh. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre misbot y estatutos? A ver, alguien que me diga. ¿Ah? ¿Cómo? Los misbot, muchos de ellos caducan. Aquí vemos que hay algunos que ya no. Por ejemplo, ¿qué se hacía con la mujer adúltera? Se apedreaba. Hoy hacemos lo mismo. O hagan liberar. Te meten problemas.
Cultura que no. A la bruja o hechicera, ¿qué se hacía? Se quemaba viva. ¿Lo hacemos hoy? No. O hágalo. Se meten problemas. Y en el Caquetá sucedió eso. Se quemó un grupo pentecostal. Eso cogieron una bruja y eso le sacaron los demonios, al último le iban a quemar viva. Según ellos. Eso sucedió en el Caquetá. El niño rebelde. ¿Qué había que hacer con el niño rebelde? Sacarlo y apedrear a la casa. Entonces, Víctor, anciano, mi amado Ángel, Armenio, Oscar, los ancianos, llévenlo allá al parque y apedréenlo. ¿Hacemos eso hoy? Por ejemplo, los estatutos no se obedecen. No, pero ya voy para allá. Bueno. Estamos hablando de la diferencia. Estos mandamientos cambian, dejan de ser por cultura o porque sencillamente fueron puestos por el hombre, o por ojo, diente por diente. ¿Dónde se encuentra ese mandamiento? En la Torá, dicen muchos, sí, está escrito, porque esta versión los tiene, pero no son de la Torá. Si usted me lee el código, tienes internet ahí, Carlitos, busque el código de Hammurabi. Ahí está. Antes de que dice la Torá ya estaba. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros tenemos que tener. Yo discrepo de algunos de ellos, de sus nombres. ¿Por qué? Que fueron puestos por el hombre. Eso es muy delicado. Código. Y es más, en todo el centro de esa plaza hay una piedra inmensa y ahí reza todo el código de Hammurabi, que no recuerdo bien el nombre. Hammurabi. HWM. ¿El código de qué? WM. Hammurabi. Así, ¿cierto? Sí, para que hay una descripción. Dice que contiene 282 leyes escritas por escribas en 12 tabletas. A diferencia de leyes anteriores, en este código están escritas en acadio, el idioma diario en Babilonia, para que pudiera ser leído por cualquier persona alfabetizada. Y entre esos mandamientos, ya no mismos mandamientos babilónicos, está ese famoso, la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, me la pagas. Eso no se queda así, eso se hincha. Entonces, no, si ve que todo esto antes de estar aquí ya estaba acá. Ahí es donde nosotros tenemos que filtrar, porque si nosotros no vamos a hacer de acuerdo, nosotros hablábamos anoche en la instrucción de que hay muchos que se ponen el sobrenombre de judío, pero es una vergüenza, y no estamos hablando del verdadero Yahudí. Recuerde que hay judío y hay Yahudí. Ustedes que se llaman judíos, dicen ser judíos, eso les digo, dicen Apocalipsis, el verdadero Yahudí es aquel que guarda la Torá, que solamente guarda Torá, que son los caraítas, aquellos que aman al Padre, aleluya, y que no ponen preceptos humanos para irse al Padre. Por el que muchas veces, amado mío, ¿cuántos hay? Y eso lo dice Romanos capítulo 1, lo leímos anoche. ¿Qué dice? Vamos a leer. Romanos, o Román Jacob, mira lo que dice.
atenta contra algunos códigos de eso. A ver, léalo. Usted dice, que si un hombre se ha reventado el ojo de un hombre, ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará también un ojo. Si revienta el ojo de un musqueno, pagará una mina de plata. Si ha reventado el ojo de un esclavo, el hombre libre pagará la mitad de su precio. Si un hombre ha ejercido el bandidaje, o sea, ha sido bandido, y si se le encuentra, será condenado a muerte. Hay varios. Muchos de esos mismos, o esos mandamientos de este código, Hammurabi, están en la Torah. ¿Sí? Ahí es donde nosotros, y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasó ahí? Moshe no subió solamente una vez, ni 2 veces. Moshe subió 12 veces al monte. Y tú lo encuentras en toda la Torah. ¿Qué enseñó la religión? Moshe sube, 40 días ayuna, desciende con las tablas, quiebra las tablas, las hace polvo, vuelva y suba a Moshe, consíguete, estas que quebró eran de zafiro, las quiebra, las embarra. Yahweh le dice, consigue unas igualitas, yo no las voy a hacer. Va acá, las consigue, sube, otros 40 días. Las primeras fueron escritas por el dedo de Yahweh, las segundas no. Dice el libro de Hechos. ¿Quién las escribió? Ángeles. ¿Qué clase de ángeles? Algo sucedió. Ángeles metieron la mano allí. Porque es que... O sea que no fueron los malares de Yahweh. Vamos a ir a Matillahu antes de ir a Romano. Es buena pregunta porque nos pone a leer. Matillahu. Hay un famoso sermón del monte, ¿cierto que sí? Llamados el sermón del reino, por las leyes del reino, del Brit Hadacha. Matillahu, capítulo 5 en adelante. Es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Matillahu. Está la ley del monte, las leyes del monte. El sermón del monte. Y él comienza a decir, mi agigante, léame Matillahu 5:21. Cecilita, me lee 5:27. Bellita, me lee 5:33. El 5:33. Mi amor, Cristina, me lee 5:38. El 43, Amparillo, 5:43. Dejemos hasta allá. Hay muchos más. ¿Cuál va a leer ahí? El Matillahu 5:21. Escriban a ustedes. 5:21. ¿Qué dice? Dice, ustedes oyeron que se les dijo a los antiguos, no cometerás asesinato, y cualquiera que cometa asesinato será culpable de juicio. ¿Y el 22? Pero dice, pero yo les digo que todo el que se encolorice con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que lo llame estúpido a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame maldito se expondrá al fuego. Aquí dice el crematorio. Ajá. 21 dice, aquí dice, oíste que fue dicho a quiénes. ¿A quién? A los antiguos. ¿Quién dijo? Yahshua hubiera dicho, mi padre os dijo.
oíste que fue dicho. Como esa forma, vuelva a leer aparte, mi amiga. Dice, ustedes oyeron que se le dijo a los antiguos, Ajá. no cometerás asesinatos, y cualquiera que cometa asesinato será culpable de ellos. Se le dijo a los antiguos. Es como decir, ustedes oyeron que aquí se les dijo un día que como no hay como una... Alguien dijo. A ver, eso es lo que se dijo. ¿Sí me hago entender? No sé si me copian la idea. Leamos el siguiente. ¿A quién le toca? 27. El 21. No, ya, 27. Diga el 27. Ya, el 27. Ustedes han oído que antes se dijo, no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. 27. Oíste que fue dicho, oíste. Por ahí como que alguien dijo. ¿Por qué no dice, en la Torah fue escrito así? O mi padre que está en los Chamaín dijo así. O sea, en términos como cuando él dice, es que mi padre dijo esto y esto y esto y yo hago lo que mi padre dijo que hiciera. No hablo por mi propia cuenta, sino lo que el padre me dice. Aquí esa es la expresión. Él dice no. Él sencillamente dice, oíste. ¿Qué fue dicho? Por ahí oí, Hoy. por ahí escuché que dijeron eso. El 31. Bella. 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de los Yahweh, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ese es el 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué dice el 31? ¿A quién le toca? 5:31. ¿A ninguno? Bueno, ¿a Paro cuál le toca? 43. Entonces léame, Carlitos, el 31, 5:31. Fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer tiene que darle una carta de divorcio. Pero yo le digo, cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por motivo de inmoralidad sexual, hace de ella una adúltera, y cualquiera que se case con una divorciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos. Tremendo esto. Nos quedamos todos. El 38, ¿qué dice? A ver a quién le corresponde. Ustedes oyeron que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. El siguiente. Siga. El 39. Pero yo les digo, no le hagan resistencia al malo, al contrario, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, presentarle también la otra. Si hacemos un estudio del código de Hammurabi, y eso quedaría como tarea, va a ver que la mayoría de los mitzvot de los 603 están en ese código. Y no fue tomado de la Torah. No fue tomado de la Torah. O sea, hay cosas que yo lo que quiero que ustedes entiendan es que hay cosas que nosotros, por ejemplo, el Shabbat, vamos a guardar el Shabbat, vamos a observar el Shabbat, pero no lo hagamos con regulaciones puestas por los hombres. Que tenemos que tener un pan trenzado, si no lo comemos, qué bueno. Que hay que tener 2 velas encendidas, pero por favor, es que el Shabbat no se enciende fuego, si a eso nos vamos. Que es que primero se hace el clamor, lo hace una mujer y después el hombre. No, hay cosas que no están escrituradas en la Torah, que fueron puestas por los ancianos. El pensamiento de los ancianos son los takanot. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esto es muy importante. Mire lo que sucede aquí. Vamos a ir al libro de los Hechos. Ahora sí. Y usted dijo Romanos ahora. Bueno, ahora ya vamos para allá. No me acuerdo.
Que no se le olvide, que No se le olvida, Que Amparo quedó lista con la palabra. Bien. Ay, vean, no la dejaron leer a ella. ¿Cuál es el texto suyo? Luego no lo leyó, léalo. Muy bella. Amparillo, léalo, no, tranquila. Bueno, Ese también habla de lo. ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Oye, Pero yo les digo, amen a sus enemigos y clamen por quienes los persiguen. oyeron que os he dicho, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Mas yo digo que, Que los amen, que hagan los enemigos. ¿quién metió la mano ahí? El hombre. Ahí es donde yo quiero que vayamos. O sea, el hecho de haber retornado a las raíces de Berea implica que nosotros tenemos que antes, con más veras, andar con cuidado. ¿Ven? No todo. Miren, ahí hay una línea que muy delgadita. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Porque es que hoy en día, ahora vamos a ir a Romanos, pero antes vamos a ir a Hechos. Porque hay tanta similitud entre unos bots de la Tanakh y los códigos de Hammurabi. Porque hay tanta concordancia ahí. Recuerde que Moisés, antes de estar, estuvo acá. Recuerde que Caldea o Babilonia fue uno de los imperios más fuertes que hubo. Lo que fue Babilonia, lo que fue Egipto, todo lo que tiene que ver con Caldea, ahí estuvo Moisés, estuvieron varios años. Usted lee el libro de Yacer, o Yacer, el recto que llaman, que es una palabra híbrida. Ustedes van a encontrar mucha historia de este pueblo con los caldeos, los babilonios. Entonces, muchos de estos mismos fueron traídos, incrustados acá. Porque es que, o yo no sé, ojo por ojo, diente por diente, creen que lo colocó Yahweh. Amen a sus amigos, aborrezcan a sus enemigos. Entonces sacaron textos de ahí y fueron impregnados la Torah. Exactamente. Pero era que antes estaba la Torah, la palabra de Yahweh. Pero por oral. La oral. Entonces, pues no le encuentro como sentido, a pesar de que estén ahí, no le hallo como mucho sentido de eso. ¿En qué forma? No estoy entendiendo. O sea, ¿en qué sentido o en qué forma? Porque hay una similitud entre unos códigos y unos misbot, ¿cierto? Entonces, aquí, si hay una similitud, entonces debe haber una duda casi que al 95% de cada uno de esos preceptos que hay o misbot que hay dentro de la Torah. Entonces, hay unos que no se utilizan en este momentico, hay otros que sí se utilizan, entonces digamos que examinarlos uno a uno para decir y deducir bajo la intimidad si este fue escrito enviado por Yahweh o no. Claro. O sea, no. Hay una desconfianza ahí. Hay una desconfianza. Claro, claro. Yo por lo menos de los 613, si hacemos un estudio claro de estos 613, hay algunas cosas que yo discrepo de ellas. Algunos Y mandamientos. hay una parte ahí donde dice, y Moisés, o sea, no fue de parte de los Yahweh, sino de Moisés. Entonces, y como decía el siervo, Moisés estuvo en Egipto y de ahí salió ese Hammurabi, porque ese era. Sí. Sí, pero él sale de ahí entendiendo cómo funciona, cómo es el sistema babilónico, porque él lo vivió. ¿Cierto? Él sale de ahí viviendo eso. Pero entonces, ¿por qué deja impregnar de la palabra de Yahweh, la escritura de Yahweh,
de unas condiciones de un pensamiento humano. Y es lo que Yahweh cela tanto. O sea, por eso él es tan celoso en la palabra que él da. Porque muy fácilmente, pues Moshe era un ser humano, criado, imagínate, príncipe, la hija Mire, del Moshe fue un hombre como nosotros. Eso sí hay que entenderlo. Moshe, bendita memoria, tuvo sus debilidades. No discernió entre las tres voces que hay que discernir. La voz del hombre, la voz de Yahweh, la voz del hombre y la voz caída. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando miles y miles de serpientes matan a miles de israelitas, el pueblo se le acerca a Moshe y le dice: Moshe, ¿qué hacemos? Esperen, yo voy a hablar. Él dice, habló, y que Yahweh le dijo: levántate, ¿qué? Una estatua. Una serpiente de bronce. Y todo el que mire, eso es insólito. Que mire si es sanado. El que mire, ¿qué? La La serpiente, el que mire la serpiente será sanado. Por favor, que este hombre que está herido del picador de serpiente mire hacia arriba, es diferente a que mire acá. Es más, esa serpiente, claro, es más, esta serpiente se llamó Nehustán, que quiere decir cosa de bronce, y la encontró un rey por allá después de muchos siglos. Creo que fue el rey Josías, si no estoy mal. Osquitar, ¿se recuerda en qué rey fue que encontró Nehustán? No lo recuerdo, ahora lo estudiamos. Lo encontró por allá tirado, dijo: esa fue la serpiente de Moshe. Ahí yo discrepo. ¿Quién le habló a Moshe? Yahweh le dijo: haga una serpiente de bronce. No, porque si él dice no y lo castiga, entonces. ¿Cómo dice Quita? No te harás imagen. Eso estaba antes y después. Antes del Sinai y después. O sea, estas son las cosas que yo digo. Moshe le faltó discernimiento. Yahweh le dice a Moshe: hágale a la roca. ¿Qué hizo? La golpeó. Desobedeció, no hizo lo que le mandaron. Pero es que Moshe no pasa. Hace las cosas a su manera. Moshe, ¿dónde quedó? A este lado del monte. O sea, son cosas de poner los pies sobre la... Esto a mí me gusta mucho hablarlo, porque es que nosotros vamos aclarando, vamos madurando nuestro concepto de las raíces hebreas. Ahora, mire lo que dice Hechos. Ahora vamos a los Hechos. Ya vamos para... Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 7. Vamos a buscarlo aquí. Ya lo tengo aquí en mis notas. Cuando él baja del monte, se lo trae al monte. A ver. A ver. Está en Hechos 7. A ver, alguien que lo diga. Estamos aprendiendo. Esta es una escuelita. ¿Amén?
¿Qué dice Hechos o Masén 153? Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Por disposición de quién? De los ángeles, de los más. ¿Cómo dice ahí? Dice, pero por los mensajeros. Dice, Mensajeros. ustedes que recibieron la Torah por mediación de mensajeros y no la han observado. No la han observado. Recuerden que la palabra ángel es malak y malak es mensajero. ¿De acuerdo? Entonces, y la relación que lo hace con Éxodo 21. ¿Cierto? Ahí está la relación que dice Éxodo 21. ¿Qué dijo? Éxodo 21. Y eso. Éxodo 21. Sí, ¿qué dice? Oshemot. Eló habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy Yahweh tu Eló, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Sí es eso? 21. Vuelvo a leer. Eló habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy Yahweh tu Eló, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Pues, ¿ves? La Torah, recuerde que la segunda piedra, las segundas piedras fueron preparadas por quién, eso ya lo sabemos. ¿Por quién? Por Moshe. La primera por Yahweh, la segunda por Moshe. ¿Sí? Fueron conseguidas, él le dijo, lábrate unas piedras similares a estas y sube 40 días, en 40 días algo sucede, bueno, viene con la ley y ahí es donde le dice el pueblo a Moshe, no queremos que nos hable Yahweh, queremos que nos hable el hombre. Sí saben dónde está el pasaje, ¿verdad? 20. ¿Dónde dice el texto de que no queremos que 20:20 dice, y Moshe respondió al pueblo, no temáis. Al pueblo le dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Eló con nosotros para que no muramos. Ajá. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Eló, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Eló con nosotros para que no quede. O sea, esa fue la puerta que se abrió para que el hombre hablara, para que el hombre impusiera sus propios tacanó y para que el hombre colocara sus propios principios. Ahora ahí vamos a ir a Romanos. Y se acabaron de leer eso en Éxodo 20. 20. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 o Roman Yahú capítulo 2 verso 17. El Éxodo puesto. Dice el puesto, bueno. Tú dices que eres judío y te basas en la Torah de Moshe y estás orgulloso de tu Eló. Conoces su voluntad y la Torah te enseña a escoger lo mejor. Siga leyendo. Sigo. Bueno. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la Torah tiene la regla del conocimiento y de la emet. Pues bien, Siga leyendo. si enseñas a otros
¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas, no se debe robar, entonces ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de su Mizcán, de su templo? Te ufanas de la Torá, pero deshonras a Yahweh, porque la desobedeces. Con razón, dice la Escritura, los paganos ofenden a Yahweh por culpa de ustedes. Diga que. Ay, ay, ay. He aquí, dice esta versión, tú tienes el sobrenombre de qué? De Yahweh. De Yahweh. Te hace llamar judío. ¿Ves? Nosotros, esto tenemos que entenderlo. Nuestra identidad, esto es clave. Ahora que, porque es que queremos ser judíos sin ser. Vestir como judíos, aplicar los preceptos judíos, porque una cosa son los preceptos de la Torah y otra cosa son los preceptos del judío. La circuncisión. No, yo creo que nosotros tenemos que empezar a depurar estas cosas. Claro, hay que cambiar muchas cosas, pero muchos de los que se ponen de judíos, que tienen el sobrenombre de judío, se apoyan en la Torá y te glorías en el Yahweh. Conocemos la voluntad de Él, somos instruidos por la Torá y la Torá prueba lo mejor, porque eso es lo que dice la palabra. Y muchos confían que son guías de ciegos, y está bien, guían a ciegos. Son luz de los que están en tinieblas, son instructores de los indoctos, de los neófitos, son instructores de niños. No estamos hablando solo de niños, estamos hablando de niños en su madurez, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y del emer. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no seas hurtar, hurtas. Tú que dices no seas adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la Torá, por infracción de la Torá deshonras a Yahweh. Por eso es que muchos de los gentiles hoy blasfeman el nombre de los Yahweh por causa de ustedes. Es terrible, ¿cierto? ¿Ves? Y Yahweh nos ayuda a entender eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, A ver, ¿alguna pregunta? Entonces, Carlitos. no, que decía yo que en el perfil de Facebook están Pepito Pérez, Ben Joseph. No, si es que Yahoo no sé qué, pues se ponen en Sí, chapa. Sí. O sea, aquí uno del que me decía, Cecilia Hora Díaz, con unas ganas de ir a la Quejilá. Yo le dije, bueno, pues yo estoy aquí, si quiere venga. No es que quiero ir a enseñar. O sea, si va a venir, ven y recibe. Siéntese. No, es que quiero ir a enseñar algunos principios. Yo le dije, mire, esta casa no es una casa huérfana. Aquí hay un padre. Y el padre es el que enseña. Y si no está el padre, pues un hijo de la congregación. ¿Sí o no? No, no fue. Le di el número, le dije dónde era la Quejilá, no fue. ¿Por qué? Porque yo al principio le digo, no, esta casa no es huérfana. La casa tiene un padre. Y si va a venir, pues siéntese y escucha. Pero no va a venir aquí sin saber que me va a enseñar. Si tiene preguntas y que ¿Sabe que en una enseñanza de media hora se acaba un trabajo de 20 años? ¿Sí o no? Hay que tener cuidado. Bueno. Los estatutos son generacionales. ¿Qué son los estatutos? generacionales. Muchos de estos estatutos fueron antes
y otros y duran hasta después. Por ejemplo, las fiestas, ¿cuáles son estatutarias de las fiestas? Son 7, ¿verdad? Bueno, 8 con el Shabbat. De las 8 fiestas con el Shabbat, ¿cuáles son estatutarias? A ver. Bueno, ok. Shabbat es estatutario, ¿sí o no? No, que vino Yahshua, ya no volvemos a guardar Shabbat. No, hay que seguirlo guardando. Eso lo enseña la palabra. En el reino machal, en el reino mesiánico, la palabra dice en Ezequiel y en muchos pasajes, dice que el Shabbat se sigue guardando. Seguimos adorando a Yahweh, exaltando a Yahweh, de Shabbat en Shabbat. Pero en perpetuidad. Esos son los estatutos. Perpetuidad. Aquí. Estos, muchos de ellos caducaron. Otros están vigentes, como el Shabbat, las fiestas, todo eso. El comer Kadosh, kosher, todos esos son estatutos que mandamientos. Pero los estatutos no. Hay estatutos que son generacionales. La fiesta de Sukkot, estatutaria, porque se guarda aún en el reino mesiánico. ¿Estamos entendiendo? El rollo es, el Maser es un estatuto. Porque cuando decimos antes, que fue antes del Sinaí, algunos han dicho, es que no se da el Maser porque el Maser, ahora no hay templo. Abraham, en el tiempo de Abraham había templo. En el tiempo de Jacob había templo. No, mas sin embargo se daba. O sea, eso es estatutario. Maser son estatutos. Bueno, ahora aquí para terminar rapidito, ya vamos a terminar. Los Mishpatim. ¿Qué son los Mishpatim? Decretos. Un principio. Yahweh no maldice. ¿O sí? No. ¿Cómo se le dice a una persona que maldice? Maldiciente. ¿Yahweh maldice? De ninguna manera. Yahweh no es maldiciente. Entonces, escribimos una cantidad de mismos donde dice maldito el hombre que maldito. Es que Yahweh dice que es maldito el que no es. No. Yahweh no maldice. Yahweh desde un principio dejó ¿qué? Decretos, unos a favor y otros en contra. Paga las consecuencias de sus malos actos. Él dejó 2 montes. El de Sion. Antes de cruzar al otro lado, él dijo, ahí hay 2 montes. ¿Cómo se llaman los montes? A ver. ¿Ah? Sinaí. ¿Cómo se llaman los 2 montes? Sinaí. Monte Ebal. Ah, ya. Y el monte Gerizim. Ah, sí, ese era. Casi lo digo. Por poquito. Monte Ebal es el monte de la maldición. De Barín 11, ahí están. El monte Gerizim, el monte de la bendición. Aquí hay una línea, llamémoslo así. Como cuando uno va al aeropuerto y va a viajar. ¿Cuántos han viajado en avión? Muchos. Otros hemos soñado. Pero cuando uno viaja al avión, usted llega y pasa por, ¿cómo se llama eso? No, donde suena el pi, 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 pi. Y le dicen uno, para atrás, a ver, esculca en los bolsillos.
Pasa uno y otra vez, pi, 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 otra vez a ver qué tiene por allá debajo. Ahora sí, no, aquí tengo la chapa esta. Pase. Otra vez, venga a ver, hermano, ustedes tenían seguro un marcapaso por allá que sabe qué era. Tiene unos tornillos en la columna. ¿Sí? Entonces, eso ocurre. Aquí, esto es obediencia, shamá. Y este es lo chamá. Recuerden que la palabra lo chamá es no obediencia. Lo. Usted no encuentra en la Torah la palabra en hebreo desobediencia. No. Yahweh no hizo Él no hizo estos mismos para que usted los desobedeciera. Él no pensó nunca en eso. Él dijo, obedeceréis para que te vaya bien. La palabra lo shema es no obediencia. Entonces, cuando usted hace algo en desobediencia, automáticamente le suena el pito. Pi, 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 pi. Algo lleva. Algo está haciendo mal. Pero si usted hace las cosas bien, ¿el pito qué? No suena. Pase, hágalo. Suba hacia el avión que lo va a dejar. Devarim 1:15. Del 1 al 15. Devarim 28 del 1 al 15. Aquí está Devarim 28 del 1 al 15. Decretos a favor. Devarim 28 16 al 62. Decretos en contra. Ahí está. Monte Ebal. Ahí está. Queremos vivir una vida de esplendidez. Monte Gerizim, obediencia. Vamos a leerlo rapidito, ya lo leemos, ya lo sabemos de memoria, ya vamos a terminar. Sencillamente para que usted lo tenga en cuenta. ¿Dónde está? Devarim 28 del 1 al 15 son los decretos a favor. ¿De acuerdo, amados? Decretos a favor. Decretos a favor. Devarim 28, 16 al 68. Decretos en contra. En contra. Él no maldice. Él no le dice a usted, mire, si usted come carne de cerdo, maldito será. No, él no lo dice. Él sencillamente te pone una regulación. No lo comas, ya. No lo comas. Ese maldito lo colocó o el escriba, la pluma mentirosa, o sencillamente fue una trastocada interna. Pero Yahweh no maldice. ¿Cuántos dicen amén? No maldice, él no maldice, porque entonces sería maldiciente. Es como el que dice, yo he jurado. Yahweh mismo dice que no juréis. ¿Usted cree que él va a jurar? ¿Quién mismo nos dice? Es como el hijo que le dice el padre que le dice al hijo, no se emborrache, hijo. Y llega a las 3 de la mañana todo. ¿Cierto? O sea, eso es lógico. Pues es lógico. Entonces, que Yahweh nos ayude a entender eso. ¿Ven? Que Yahweh nos ayude a entender esto. Los dos montes están en el libro de Devarim, capítulo 11, 26 al 32. Ahí están esos dos montes para que lo escriban. Devarim, capítulo 11, ¿qué? 26 al 32. Escriban estos textos para que los estudiemos en casa. Devarim 11, 26 al 32. Monte de Ebal, monte de Gerizim. Monte de Ebal, Devarim 28, 16 al 62. Monte de Gerizim, los decretos a favor, Devarim 28 del 1 al 15. ¿Cuántos dicen amén? Queremos tener una vida en bendición. Obediencia. Obediencia. Queremos tener una vida de bendición. Dice la palabra, guarden mandamientos y los estatutos. Y entonces ustedes van a gozar de los decretos
a su favor. Pero si somos desobedientes, vamos a tener problemas. Así es sencillo. La alarma nos va a pitar. Pi, 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 pi. ¿Qué pasa? Algo está haciendo mal, papá. Algo te está pitando. Aleluya. Yo recuerdo cuando el Lava nos llevó a Alemania. Iba un paisa con nosotros. Y había antes de llegar a Bonn, ¿cómo se llama? Un puesto de policía, llamémoslo así. Bájense todos. Primero doy un perro y un agente. A todos nos olió. Bájense todos. Porque el perrito hacía así. Bájense todos. Bajamos todos. Maletas en mano. Un paisita. Usted se me queda acá. Porque le olieron la maleta al paisita y ya no movía la colita ni nosotros. Se me queda ahí. Abra la maleta. Droga. La lleva para vos. ¿Okay? O sea, ¿qué dice la Torá? La ley. Lo subíamos hoy en una de las perlas de las reflexiones. El buen ciudadano, un buen hijo del reino, es un buen ciudadano. Así es sencillo. Así es. Aleluya. Paga sus impuestos. Paga, nunca está hablando más de la cuenta. Eso es lo que subimos. Entonces, si yo estoy bien, a mí la campanita o la alarma no me va a sonar. No le va a bailar la colita al perro. Pero si estamos andando en desobediencia, lo llama. Eso nos va a pitar la alarma. Y el Monteval tiene una cantidad de decretos en contra. Leamos los que ahí están en casa. Del 16 en adelante. Y vamos a tener. ¿Cómo se interpreta este pasaje de Gálatas 3:13? Que dice, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. ¿Cómo se interpreta si estamos hablando de que Yahweh no maldice? No maldice. Él se hizo. Es que una cosa es hacerse maldito. ¿Por qué? Por el pecado nuestro. Se hizo maldito. ¿Cierto? Él se hizo maldito. Porque es que ya estaba ya escrito de que por causa del pecado, todo el que fuera colgado en un madero sería maldito. Entonces, Yahshua fue colgado, se hizo maldito. Pero no que Yahweh lo hubiera hecho maldito. Por causa del pecado. Del pecado. ¿Y él llevó el pecado de quiénes? De todos nosotros. ¿Cómo? ¿Se hizo qué? Maldito. Es la forma como yo considero. O sea, Yahweh no maldice. Para mí, Yahweh no maldice. Ni tampoco jura. Ni tampoco ama al mundo. No ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Al mundo amó Dios y él mismo nos dice que no améis al mundo. Él sí lo ama. Y las cosas del No amemos las cosas del mundo. Él ama a la casa de Abraham. Ama a los hombres. Pero no ama al mundo. Porque el mundo es sistema. El mundo es pecado. El mundo es el humano que está allá. ¿Entendido? Démosle un aplauso a él, a la Biblia. Bueno, una preguntita antes de terminar. ¿Hay alguien? Carlitos. ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, ya tendremos tiempo para... Para las preguntitas. ¿Sí? ¿Hay algo que preguntar, Pablo? Bella. Ginita. Juan. Llamado Ángel.
Ok. Llamada Cristina. Lidia. ¿Todo bien? Todo bien, Cecilita. ¿Qué? ¿Qué dice? Yo, todo bien. Bueno. Todo que sobre su piel damos gratitud al Padre. Oré. Vamos a hacer una vez. Padre, hoy te agradecemos. Damos toda rabá por este tiempo. Hay cosas que en el momento, Padre, son fuertes, son difíciles de entender. Pero Padre, también creemos de que tú tienes un propósito. Y es abrir nuestros ojos, quitar nuestros velos, escamas. Yo te pido en el nombre de Yeshua que nos ayude a entender cada día más y más aquellas cosas que necesitamos aprender. Te doy gratitud por tus bondades, gratitud porque tú eres bueno y tú eres precioso. Bendice este pueblo en su regreso a casa, guárdanos, bendícenos y permite, Padre, que tu nombre sea exaltado y que este Yom Shabbat, este Yom Shevichim, este séptimo día, sea de bendición. Por favor, Padre, si hay inquietudes, Padre, que las meditemos, que las pongamos delante de la presencia del Todopoderoso, del Gran Shaddai. Le damos toda rabá. Danos una noche tranquila, un sueño profundo, reparador. Bendice la casa de Israel en las naciones, la casa de Efraín, los que están conectados, los que estamos en presencia en este lugar. Permite, Padre, que mientras dormimos nuestra conciencia sea aconsejada, sea tomada nuestra nefes, y que mañana, en el tiempo de despertar, tú soples de nuevo en el Shema sobre nuestra vida. Y mientras dormimos, limpia nuestros orificios, nuestras cavidades, y permítenos una noche tranquila, un sueño profundo y reparador, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Bien.